Ok. Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse Confrontarte 2021. Nós que tivemos tantos encontros no ano passado, agora abrimos esse ano com a presença da Thaí Abrego, uma militante muito forte na Bolívia, com a ONG Realidade, depois nós vamos apresentá-la. Mas nós queremos cumprimentar aqui as colegas, a Silvana Bellini, a Daniele Aires Pinto, a Thaí, que também está conosco hoje, e saudar a todos que nos vão acompanhar durante esse ano de 2021. Esperamos que tenhamos ótimos encontros e com uma participação sempre muito efetiva de cada um de vocês conosco aqui nessas tardes, noites em que estamos juntos. Vou passar agora para a Silvana fazer os cumprimentos e apresentar os nossos encontros do ano passado. Obrigada, professora Lilian. Só para a gente lembrar, o ano passado a gente começou esse projeto logo no início da pandemia, e esse projeto ele conta com a parceria da professora Lilian Bauman, com a Empoderales, da UFRJ, com a professora Daniele Aires, com o GPIC, da UFSC, e com a gente aqui em Goiás, que é o UFG. Então, é um projeto que nos gerou encontros muito agradáveis, muito frutíferos, e aí eu vou pedir à professora Dani para colocar para nós o sway do projeto, e nesse sway, vocês podem perceber que a gente colocou um pouco, né, dos nossos objetivos nesse SWAY. Nós vamos disponibilizar lá na bio para vocês, mas o nosso objetivo de expor aqui agora esse SWAY é mostrar os nossos agradecimentos, é manifestar os nossos agradecimentos para todas as pessoas que colaboraram com a gente o ano passado, nossos convidados, nossas convidadas, para as pessoas que estiveram com a gente. Nós tivemos pessoas como a Loiuá, a Leda, que está na Dinamarca nos ouvindo agora, estava praticamente em todos os nossos encontros. Então, foi muito bacana, e os nossos agradecimentos a todos esses professores, essas professoras do Brasil e da América Latina, que contribuíram para que o nosso projeto discutisse temas tão variados, que nos ajudou a pensar, a partir da categoria da arte, questões do direito muito mais próximos da questão da justiça e injustiça, digamos assim. Então, nosso muito obrigada às pessoas que estiveram com a gente, nosso muito obrigada às pessoas que contribuíram com as palestras, enfim. Então, eu aproveito para agradecer a Thaí por aceitar o nosso convite do nosso primeiro Confrontarte de 2021, e eu tenho certeza que, junto com as minhas colegas e junto com as pessoas que nos apoiam, nós teremos o ano de 2021 bastante agradável, enquanto a gente vai assistir uma melhora. Eu estou, assim, numa expectativa de que alguma coisa aconteça nesse país e que logo a gente tenha vacina e que logo a gente esteja protegidos e protegidas, né, para a gente seguir a nossa vida para além das redes, para além da virtualidade. Então, é isso. Eu passo, então, a palavra para a professora Dani. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu faço minhas as palavras das queridas professoras Lilian e Silvana. É um prazer estar de volta ao Confrontarte em 2021. Eu desejo a todas nós, a todos nós e a todos nós uma excelente tarde, agradecendo prontamente a Thaí por ter aceitado o nosso convite. Dizer que é um prazer iniciar esse Confrontarte novamente com um diálogo regional, sul-americano, forte, latino, que nos dá cada vez mais esperança, como diz a professora Silvana, de que a gente caminha para uma melhora dessa situação tão tenebrosa que nos aflige, né? E aí eu vou só introduzir novamente, eu sei que o pessoal já está acostumado, mas é a nossa função, né? É um pouquinho das dinâmicas, né? Nós estamos também transmitindo esse evento pelo YouTube, então as perguntas que queiram fazer para a Thaí, coloquem no chat do YouTube, e aí vocês, de alguma forma, a gente passa para a Thaí aqui, a gente vai fazer uma sessão de perguntas no final. Eu peço também que, para receber as nossas
atividades, notificações das nossas atividades no YouTube, curtam o canal do GPIC, acessem o sininho, vocês recebem as nossas atividades. Quando curtem nosso vídeo, colocam os nossos vídeos em prioridade ali nos links do YouTube, né? Isso é importante para disseminar esse conteúdo tão importante que é falar de arte, falar de direito, falar de política e falar de cidadania, né? Então, muito obrigada. Sem mais delongas, passo a palavra para a professora Lília para introduzir a nossa querida Thaí ao evento de hoje. Thaí, é uma honra estar contigo aqui, ainda mais na semana que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e ter uma mulher para ter você conosco aqui nesse momento e ter a presença de uma mulher firme, uma mulher que trabalha muito pela Bolívia, que trabalha muito pelos segmentos mais vulneráveis. Então, isso para nós é uma honra também ter você justamente nessa semana. Thaí é diretora da ONG Realidades, é a presidenta do Observatório de Direitos, é psicoanalista e especialista em direitos da criança e direitos dos povos indígenas. E é para nós uma alegria ter a Thaí, que é sempre tão militante, sempre tão presente, seja na formação, seja no acesso mesmo a direitos a esses grupos mais vulneráveis. Então, será um prazer te ouvir, Thaí. E temos certeza de que estamos começando bem 2021 com a sua presença entre nós. E, mais uma vez, o nosso agradecimento. Fique à vontade, querida. Muchas gracias, estimada Lilian. Un abrazo a Daniel y a Silvana también. Mucho gusto en compartir este espacio. Y bueno, disculpen que no hablo portugués, pero espero que nos comprendamos porque, bueno, creo que nuestros idiomas son muy similares y podemos entendernos en este sentido, ¿no? Bueno, nosotros desde la ONG Realidades trabajamos mucho en incidencia en políticas públicas, principalmente locales, en el gobierno municipal, departamental, pero no podríamos hacerlo sin la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este sentido, me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles un poquito algunas cosas de las que hacemos, ¿no? Voy a ver si es que ahora, si me confirman, por favor, si se puede ver. Sim, estamos quase está a carregar. Só um minuto, está aí. Está abrindo. Algumas vezes há uma pequena demora por causa do computador. Perfeito. Conseguimos Bueno, mirar. entonces, muchas gracias. Bueno, como les decía, yo soy parte de la ONG Realidades y trabajamos en Bolivia, que como ustedes saben es un país rico en recursos naturales y también en biodiversidad. Y es un país muy caracterizado por sus luchas sociales, ¿no? La defensa, las conquistas de los derechos se han producido gracias a la reivindicación que tienen las organizaciones de niñas, niños, jóvenes, pueblos indígenas, ¿no? Y Bolivia es un país muy diverso, tenemos 36 idiomas originarios y tenemos más de 45 pueblos indígenas, cada uno con su propia cultura y su propia música, su propia forma de expresarse, ¿no? Y es un país también muy joven. Bolivia es un país que tiene más del 38% de la población que son niños y adolescentes, y la ONG Realidades trabaja en este contexto para transformar las situaciones de inequidad que existen tanto a nivel social como a nivel cultural y a nivel
ambiental para buscar promover los derechos y la justicia social, ¿no? Y para trabajar en esto, lo hacemos a través de la sensibilización a la población, porque si queremos cambiar las realidades de desigualdad, de injusticia, de inequidad, solo lo vamos a lograr si logramos cambios sociales, ¿no? Cambios estructurales en el comportamiento de las personas. Pero que la sociedad cambie es un reto muy grande eh, y también otro reto muy grande es que las autoridades públicas nos escuchen, ¿no? Para poder influir en sus decisiones. Y nosotros desde Realidades trabajamos en la sensibilización a la población a través de la información, la capacitación, pero también a través del arte como herramienta de comunicación para la sensibilización y la toma de conciencia de la población. Para que la población, tomando conciencia, pase de las palabras a la acción y pueda tejer redes comunitarias para influir en las autoridades y así incidir en las políticas públicas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros trabajamos en temas de derechos, de desarrollo local y en relación a los pueblos indígenas, trabajamos desde un enfoque de género, interseccional e intercultural, y lo hacemos a través de la difusión de derechos, mediante la sensibilización y la capacitación, pero también el apoyo técnico y el acompañamiento a las luchas de los pueblos indígenas. Y en el ámbito de niñez y adolescencia, de la misma manera, a través de la incidencia en políticas públicas y la formación y capacitación a servidores públicos y defensores de derechos, y el fortalecimiento de la participación de las niñas, niños y adolescentes y de la participación ciudadana en general, ¿no? Ayer en Bolivia, bueno, el domingo en Bolivia estuvimos todos en las elecciones subnacionales votando y es importante comprender que es fundamental estos procesos democráticos, ¿no? Ejercer el derecho a la participación ciudadana a través de ser elegidos o elegir y votar por nuestras autoridades. Pero nosotros comprendemos que la participación ciudadana va más allá, ¿no? Pasa por una acción frente a los problemas públicos que nos afectan a todos y todas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que las políticas públicas buscan resolver los problemas públicos y que las políticas públicas se diseñan por el Estado, nosotros en Bolivia tenemos una constitución política muy garante que define que las políticas públicas deben tener participación ciudadana, que podemos presentar leyes, planes a través de la acción ciudadana, pero también podemos hacer seguimiento a las políticas públicas, ¿no? Y nosotros creemos que es fundamental tomar en cuenta que para que la política pública tenga un enfoque de derechos, que es el ámbito en el que trabajamos, ¿no? El enfoque desde el que trabajamos, necesitamos cambiar la conciencia de las personas, ¿no? Hacer que piensen no solamente en los problemas individuales que les afectan, sino también en los problemas sociales y en la transformación que puedan desarrollar de estos problemas sociales a través de la acción, ¿no? Y en este sentido, nosotros creemos que es para fortalecer la participación ciudadana, es necesario que la ciudadanía conozca sus derechos. Ahora, explicar y difundir los derechos no lo podemos hacer solamente a través de unas clases magistrales en las que podamos contar cuáles son los derechos, ¿no? Sino que nosotros creemos que la mejor forma de difundir los derechos es a través de acciones
participativas, y aquí nosotros utilizamos mucho la coordinación con organizaciones de jóvenes que a través de sus propios lenguajes, que generalmente están relacionados al arte y la cultura, y a otras formas de expresarse que no son solo el diálogo directo y las exposiciones magistrales que podemos realizar, ellos desarrollan, ¿no? Entonces, nosotros difundimos los derechos a través de conciertos y música que reflexiona sobre situaciones específicas que afectan a los derechos a través de exposiciones fotográficas y muestras, ¿no? Y también creemos que es importante amplificar la voz de las personas que son afectadas. Entonces, desde la ONG Realidades, trabajamos con las organizaciones, por ejemplo, de niños y adolescentes, para que desde su propia voz ellos puedan explicar qué es lo que les afecta, ¿no? Y en este sentido es que trabajamos a través de alianzas y comunicando. Para incidir en las políticas públicas es importante comunicar antes, durante, después, ¿no? Y también es importante contagiar la causa. Pero si nosotros queremos comunicar bien, no podemos hacerlo solo a través de la palabra, tenemos que hacerlo a través de diferentes expresiones, ¿no? Y para contagiar la causa y para dejarnos entender, es importante también mostrar las imágenes, ¿no? Y en este caso, a nosotros, fotografías o videos que son elaborados no solo por nosotros, sino por las propias organizaciones, son las herramientas que nos permiten trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros desarrollamos, por ejemplo, con los niños y adolescentes trabajadores. En Bolivia hay mucho trabajo infantil, pero es un trabajo infantil que está aceptado socialmente. Entonces, nosotros como ONG Realidades hemos trabajado en talleres con los niños trabajadores para que ellos elaboren sus propias fotografías, ¿no? Y después de explicarles cómo utilizar una cámara y ciertos aspectos básicos de cómo fotografiar y todo esto, y pensar en un contenido fotográfico que les permita expresar su vivencia, su situación. Por ejemplo, hemos hecho concursos de fotografías después de que los niños trabajadores han participado en talleres de fotografías. Hemos hecho concursos de fotografías que les permitan a ellos expresar su propia vivencia, y en este sentido, ellos han realizado fotografías que luego nosotros hemos expuesto en diferentes lugares, en los que generalmente este tipo de fotografías, como las que tengo atrás en la pared, no sé si es que las ven, pero bueno, voy a sacarla. No sé si se puede ver la fotografía. Más o menos. Bueno, esta fotografía que les acabo de mostrar y estas fotografías que están atrás son fotografías, y la que tenemos en pantalla, ¿no? Esta de queremos un trato más justo. Son fotografías que han sido sacadas por los propios niños y adolescentes que trabajan, ¿no? Ellos han querido expresar cómo ellos luchan por los derechos y han querido mostrar los mensajes que ellos quieren que les lleguen a las autoridades. Y en este sentido, por ejemplo, esta fotografía es una fotografía que un niño trabajador ha sacado de sus compañeros de trabajo cuando estaban haciendo una manifestación pública en el gobierno municipal, ¿no? Entonces ellos así se pueden expresar, pero no es suficiente solo con hacer la fotografía, ¿no? Sino que es importante también hacer que llegue a las autoridades. Entonces nosotros, desde la ONG Realidades,
lo que hacemos es estas exposiciones de fotografías, por ejemplo, en días emblemáticos, el Día del Niño, el Día de la lucha contra el trabajo infantil, el Día Internacional de la Convención de Derechos del Niño. Hacemos estas muestras fotográficas que son compartidas en diferentes espacios públicos, como el gobierno municipal, la Casa de la Cultura Municipal y otros, como en espacios a los que la población accede, pero no accedería si no hiciéramos un trabajo de coordinación en este sentido, ¿no? Entonces, creemos que es importante que para incidir en las políticas públicas y sensibilizar a las poblaciones, a la población es fundamental emocionar a las personas, ¿no? Con un mensaje claro, positivo y permanente. Y en este sentido, no lo podríamos hacer sin el apoyo de organizaciones, por ejemplo, de jóvenes que diseñan mensajes desde sus propios lenguajes y expresando sus pensamientos y estos lenguajes a través de su propia arte, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, por ejemplo, para difundir los derechos y para que luego generar mensajes, pero desde la voz de los propios eh, niños, jóvenes, pueblos indígenas, es que, por ejemplo, hacemos ferias abiertas de derechos, ¿no? Donde con pequeñas imágenes que hablen de los derechos expuestas, luego invitamos a los niños y adolescentes, a los jóvenes a que puedan dibujar acerca de los derechos, ¿no? Y en este sentido, no solamente se expresan a través del dibujo y a través del arte que luego podemos exponer y utilizar en publicaciones, en exposiciones, que vayan acompañadas de información estadística que queremos, de hechos de vulneración de derechos que queremos denunciar, sino también promueven la comunicación intergeneracional, ¿no? Y en este sentido, apoyamos a que puedan participar las niñas y niños desde temprana edad, que generalmente a estos espacios van apoyados por adultos, ¿no? Por sus madres, sus abuelos, sus tíos. Y en este sentido, a través de la actividad a la que invitamos, a través del dibujo o, por ejemplo, con los niños, que es muy bueno para ellos, ¿no? Les hace muy feliz dibujar y todo esto, pero también lo hacen con ayuda de quien los acompaña. Entonces, a la persona que les acompaña, nosotros le informamos de los derechos o de la acción que estamos haciendo y ellos trabajan juntos, ¿no? En un entendimiento de comunicación intergeneracional que permite también que ambos dialoguen al respecto, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos y luego hemos tenido varias experiencias con el apoyo del Teatro de los Andes, que es un teatro muy bueno y muy reconocido en Bolivia y a nivel internacional. Hemos participado, por ejemplo, en espacios en los que el Teatro de los Andes capacitaba a jóvenes que querían aprender teatro y les enseñaban no solamente las artes escénicas, sino cómo diseñar un guión y en el trabajo, en el proceso de elaboración del guión, nosotros participábamos en algunos talleres con los jóvenes, exponiéndoles situaciones de vulneración de derechos, exponiéndoles también ideas de propuestas de políticas públicas que estábamos trabajando con las organizaciones de base con las que trabajamos con los niños, con los pueblos indígenas, y los propios jóvenes elaboraban sus guiones para poder presentar obras y en este caso nosotros hemos participado por ejemplo, con el apoyo del Teatro de los Andes, con un teatro que se llama El Animal. Ustedes pueden buscar en Facebook El Animal y encontrarán el trabajo de estos jóvenes que a través de la expresión artística
han abordado temas que van desde trata y tráfico, violencia contra la mujer, y muchas otras, por ejemplo, el tema de feminicidio y muchas otras temáticas, pero abordadas y construidas desde su propio entendimiento y desde su propia forma de expresión, ¿no? Entonces, nosotros hemos, en espacios que teníamos en congresos con autoridades, hemos introducido, digamos, la temática con el apoyo de estas organizaciones juveniles que se dedican al teatro en este caso, y a través de esta herramienta hemos podido también abrir el diálogo posterior de análisis, de reflexión con las propias autoridades, ¿no? Porque a veces vemos cosas muy cotidianas como la violencia, pero no nos paramos a reflexionar al respecto. Entonces, el teatro en este caso es como un disparador que permite el diálogo y el abordaje, además desde varias miradas, ¿no? Eh, También hemos trabajado, ¿no?, con artistas que trabajan en calle, con zanqueros, zanqueras que, por ejemplo, atraen la, mm, la mirada y la atención de los niños y adolescentes, pero nosotros vemos con alegría aquí en Sucre, por ejemplo, que estos artistas que hacen arte en la calle atraen a través de sus mm, expresiones y también ropa y arte a través de convocar a la población a que pueda tener unos mensajes específicos o un momento específico como disparador a luego invitarles a hacer un otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, en este sentido, desde las redes con las que trabajamos, tenemos días específicos en que realizamos acciones concretas y, por ejemplo, en esta foto, esta es parte, estos son elementos que representan unas tumbas, porque en Bolivia los días de Todos los Santos son muy importantes, ¿no? Y las mujeres hicimos una mesa, por ejemplo, pero también el Centro Juana Zurduy invitó al Teatro de los Andes a que pudiera hacer una representación en relación a la violencia y al feminicidio. Pero aquel día la policía llegó y reprimió la movilización, ¿no? La movilización en sí no tuvo tanto impacto como las posteriores fotos, como esta, que mostraban la presencia, ¿no?, de la actividad y de la policía reprimiendo la actividad. Entonces, este tipo de imágenes nos permitieron luego cuestionar cómo el Estado a veces avasalla los derechos utilizando la fuerza sin una mayor razón que la de reprimir manifestaciones pacíficas expresadas a través del arte, que no son manifestaciones que promueven, por ejemplo, el confrontamiento y otros, ¿no? Entonces, con todas estas formas es que nosotros hemos podido trabajar, abordar las políticas públicas y promover la expresión de las mismas, pero con la participación de las propias poblaciones, ¿no? No somos nosotros quienes hacemos arte, ya quisiéramos poder hacerlo, pero en este sentido, para la incidencia en políticas públicas, para nosotros es fundamental sumar esfuerzos, ¿no? Y en este sentido es que hemos podido identificar organizaciones artísticas y, por ejemplo, cantautores que hablan a través de su propia música sobre los problemas que nos aquejan a todos, ¿no?
y también a través de grupos de organizaciones de jóvenes de teatro. También hemos coordinación con la universidad y con la carrera de comunicación para que ellos a través de documentales y cortos puedan ayudar a desarrollar acciones de incidencia en temáticas específicas, ¿no? Y ahí combinamos la capacitación, la formación a estos jóvenes para que con información sobre derechos, sobre la situación de derechos, puedan ellos luego transmitir la información y difundirla en cascada, ¿no? Pero nosotros no podríamos llegar a la población sin el apoyo de estos artistas que trabajan en diferentes áreas, ¿no? Ya decía la fotografía, la música, las expresiones artísticas, culturales, ¿no? Y lo mismo hemos trabajado alguna vez en encuentros interculturales entre niños y adolescentes que viven en la ciudad y también de pueblos indígenas, y hemos hecho noches culturales, ¿no? En las que ellos, a través de sus expresiones artísticas, de música, de poemas, de arte, han podido conocer más de la cultura del otro, ¿no? Entonces, en este sentido, para nosotros como ONG Realidades ha sido importante también acompañar, por ejemplo, procesos de reivindicación de normativas sobre cultura, porque los artistas y las artistas en Bolivia y bueno, en Quizaca en particular, lamentablemente no tienen mucho apoyo del Estado en sus acciones artísticas, ¿no? Entonces, en este sentido, como en un intercambio de trabajo, digamos, ellos nos apoyan con su arte y nosotros también apoyamos los procesos de incidencia en políticas públicas relacionadas al arte, a la cultura, ¿no? Y para nosotros como Realidades ha sido muy importante poder, por ejemplo, introducir en normativas específicas como la ley de la niña, niño y adolescente, artículos específicos relacionados a la necesidad de abordar la prevención en violencia, la prevención de embarazo adolescente u otros, a través de la educación del tiempo libre, a través del arte en sus diferentes expresiones, ¿no? Entonces, la experiencia de la ONG Realidades en este sentido ha sido bastante favorable y creemos que si no desarrolláramos estas alianzas con las y los artistas, no podríamos llegar a muchas personas, ¿no? Hemos visto que no es lo mismo invitar a una conferencia específica que a un concierto o a una exposición de fotografías o a un teatro que luego invita al diálogo, ¿no? Podemos llegar a través del arte a poblaciones masivas a las que podemos abordar ciertos temas, porque no necesariamente ellos van a ir a generar políticas públicas, ¿no? Pero luego de esa relación masiva que hay, podemos abrir otros espacios de diálogo, podemos abrir otros espacios de construcción participativa de la política pública, ¿no? De esta manera es que nosotros en Realidades trabajamos a través del arte en sus diferentes expresiones, que nos ayuda a sensibilizar, pero también nos ayuda a incidir, ¿no? Nosotros no podríamos llegar a las autoridades sin la expresión artística que se produce a través de los propios niños, de los propios jóvenes principalmente, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería compartir. No sé si es que quieren hacerme preguntas para que pueda desarrollar más las experiencias que tenemos en este sentido. Pero a través de estas estrategias sí hemos logrado diseñar leyes de niñez, leyes de juventudes, planes municipales de niñez y adolescencia,
y hemos podido denunciar muchas problemáticas que no son atendidas, ¿no? Y sobre todo visibilizarlas, ¿no? Que no lo podríamos hacer solos ni de la manera en que nosotros tenemos en nuestra capacidad institucional, ¿no? Es esto, no sé si para comenzar el diálogo. Aí nós estamos aqui encantados com o trabalho que a ONG Realidades tem realizado em Sucre. E vocês já trabalham também, depois você pode responder isso para nós. Se vocês também trabalham em outras cidades da Bolívia, né? Quanto tempo vocês já estão atuando com essas atividades? Mas eu fiquei assim, muito impactada com a sua mensagem aqui com relação a essa capacidade de penetração que a arte tem, né? Quando ela consegue fazer uma boa denúncia dos problemas em áreas de políticas públicas estratégicas, como ela sensibiliza, como ela dá voz aos mais afetados, como ela promove trocas, né, de saberes e de possibilidades de construção. Essa incidência que você falou tão bem aqui, né, da importância disso para construir novas entradas de políticas públicas, novas ações, e a própria diversidade, né? Tanto das formas artísticas com as quais vocês têm trabalhado, como também com a própria participação, né, desse público que está envolvido com a ONG, né, e que também se torna um pouco de ator, né, de sujeito nesse processo da arte, mas também da construção de direitos, né? Então, eu fiquei muito encantada com o seu trabalho. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais das experiências que as crianças, há pouco tempo você até tinha me chamado para votar num trabalho das crianças sobre a pandemia, se não me engano, aí em Sucre, e eu fiquei também muito impactada porque eu vi os vídeos das crianças e eu achei fantástico a maneira como eles sabiam denunciar o problema, que sabiam articular a mensagem do que eles precisavam, né, em como eles queriam respostas concretas, né? Então, eu fiquei muito encantada com aquilo também. E eu queria que você falasse um pouquinho também depois dessa experiência. Não sei se, meninas, a gente põe ela para responder agora ou vocês querem também já fazer as perguntas de vocês em seguida e deixa lá. O que você prefere, Thay? Você prefere responder uma a uma ou em bloco? Tá bom, então fica à vontade, já fiz aqui as minhas considerações. Tal vez una a una, si les parece bien. Bueno, sí, nosotros en la ONG Realidades trabajamos desde el 2007, hace 13 años, ¿no? Y entre el 2008 y 2009 hicimos una investigación sobre trabajo infantil, sobre la normativa que envolvía esta situación, y nos preguntamos mucho sobre cómo no era atendida esta situación, ¿no? Y vimos que no era vista, que a pesar de que en la calle vamos todos los días y nos encontramos con niños y adolescentes, trabajando en horario de escuela, no nos cuestionamos qué hacen ahí o por qué están ahí, por qué no están en la escuela, ¿no? Entonces luego, hablando con ellos, dialogando con ellos, fueron ellos los que propusieron que, por ejemplo, mostráramos fotos, mostráramos videos, y así comenzó esta relación, por ejemplo, del tema de la exposición que tenemos, que es una exposición itinerante de trabajo infantil, ¿no? Pero luego, en la lucha contra el trabajo infantil, nos dimos cuenta de que no podíamos abordar solo este problema en las políticas públicas, porque aunque insistiéramos, no teníamos una respuesta efectiva. Entonces, comenzamos a abordar el tema más amplio que afecta a la niñez en general en diferentes aspectos, desde trabajo infantil hasta abandono, drogodependencia, embarazo adolescente, trata y tráfico y otros temas
Y esto lo logramos hacer a través de la coordinación con otras entidades especialistas en estos temas, otras redes especialistas en estos temas, pero también, como era muy importante para nosotros promover la participación de los propios niños y que no solo escucharan a los especialistas adultos que conocemos sobre los temas, entonces comenzamos a incidir en el cumplimiento del Código Niño, Niña, Adolescente. El 2014 en Bolivia se aprueba el nuevo código que define que se deben conformar comités de niñez y adolescencia que deben formarse solo por niños, no por adultos. Y tuvimos que enviar cartas, pronunciamientos públicos a las entidades responsables de esto, en el caso del gobierno municipal, e incluso se produjo el 2015 un proceso interno de responsabilización por incumplimiento de esta normativa a raíz de las cartas que presentábamos, ¿no? Entonces pronto se logró que se conformaran los comités de niñez y adolescencia, ¿no? Que en Bolivia son, de acuerdo a ley, una instancia de participación de los niños y adolescentes y nosotros, en un acuerdo con el gobierno municipal, junto con otras entidades que hacen parte de la red del Observatorio de Derechos, brindamos apoyo técnico para los comités municipales de niñez y adolescencia. Los niños que llegan a ser elegidos por sus pares para representar lo que de niñez y adolescencia son niños líderes, ya vienen formados en liderazgo desde sus propias escuelas, desde sus propios barrios. Los pueblos indígenas eligen a sus representantes por usos y costumbres, y ellos son grandes líderes que tienen mucha facilidad de expresión, mucho conocimiento de sus realidades. Y nosotros lo único que hacemos es acompañarles, brindándoles capacitación sobre las leyes, explicándoles cómo se tienen que hacer las leyes, es un plan. Y entonces abrimos espacios de encuentro con los niños. Y aquí precisamente ellos se expresan a través de dibujos, a través de, ahora que no podemos reunirnos presencialmente, a través de memes, ¿no? O a través de videos cortos que ellos mismos hacen para expresar su palabra, ¿no? Entonces, en este camino es que, por ejemplo, el año pasado, los niños del Comité de Niñez y Adolescencia de Sucre creyeron importante que las autoridades hagan políticas frente al COVID, pero también desde la mirada de los niños. Y entonces ellos se repartieron los temas, ellos decidieron qué tema abordar cada uno e hicieron presentaciones. Las hicieron ellos solos. Nosotros solo acompañamos a la edición de, no sé, el video, digamos, en algunos casos, en otros no, porque ellos sabían cómo editar. Y presentamos estos videos a las autoridades en una reunión que convocaron ellos a las autoridades legislativas y ejecutivas, y la autoridad legislativa, en este caso el Consejo Municipal, después de la reunión con los niños, emitió una resolución para el Ejecutivo diciéndole que tenía que hacer políticas frente al COVID en atención a los temas que los niños habían abordado. Abordaron muchos temas, ¿no? Entre ellos que querían información más gráfica, más, a través de videos, a través de fotografías, imágenes, que ellos entendieran más, para la prevención. También cuestionaron otros temas como la participación de ellos en esos mensajes. Pronto el Ejecutivo convocó a las entidades para que podamos hacer el plan de reactivación frente al COVID. Y ahí, a través de reuniones y recogiendo como base estas propuestas que habían hecho los niños, hicimos un trabajo más técnico desde las ONGs, fundaciones, que presentamos propuestas y se construyó este plan, ¿no? Y como salió también, porque se hizo muy rápido y se aplicó como política pública municipal,
hemos replicado ahora la experiencia para hacer el Plan Municipal de Niñez y Adolescencia, que se está elaborando actualmente. Y ahí los niños no solamente explicaron ellos, los del comité, sino invitaron a través de Instagram y a través de redes sociales a que otros niños también se pudieran expresar. Y de esta forma hemos buscado comunicar estos temas, pero que tienen un fin específico, que en este caso es diseñar un plan que tenga un presupuesto, que se aplique y se implemente como política pública, y es lo que estamos logrando, ¿no? Professora Lilian, nós temos aqui uma pergunta do pessoal do chat, eu vou aproveitar então para fazer, para tá aí. A Clara Rodrigues pergunta para você que quais foram as dificuldades que a pandemia do Covid-19 trouxe para que vocês realizassem todas as atividades. Eu vi que você já falou algumas delas aqui, mas a pandemia diminuiu sensivelmente a maneira como vocês trabalhavam? Quais foram os desafios dessa, né? E das várias ondas, né? Você me disse que talvez a Bolívia esteja passando pela segunda onda e isso possa ser um agravante. Sí, bueno, la pandemia amplificó la acción y la labor de ONG Realidades, porque antes hacíamos acciones en lugares específicos con una cantidad menor de personas y llegábamos a una cantidad menor de público, digamos así. Pero con la pandemia tuvimos una dificultad que es el acceso a los dispositivos y al Internet por parte de los niños, ¿no? No todos los niños y adolescentes cuentan con un móvil o una computadora o con acceso a Internet para poder expresarse y conectarse. Entonces, la dificultad económica y la dificultad de política pública de acceso a, a Internet fue una de las principales dificultades. Pero una vez que la pudimos superar, brindando, por ejemplo, en lugar de materiales impresos o refrigerios en reuniones de todo un día con los niños y adolescentes, sino a través del pago de datos de Internet y coordinando con algunas entidades que tenían, que podían ayudar al acceso a dispositivos. Entonces, pudimos hacer estas otras actividades difundidas por las redes sociales, llegando a una cantidad inimaginable de personas, ¿no? Antes teníamos conversatorios con 60 personas, 120 personas en espacios físicos, con presencia de las autoridades. Ahora tenemos espacios que llegan a 300 personas y en algún caso han llegado a 7,000 personas, no solo en Sucre, sino en otros municipios, en otros países y en otros lugares, ¿no? Entonces, esta situación la continuamos trabajando, sin embargo, antes de la pandemia teníamos muy pocos seguidores en redes sociales, teníamos 500, ahora en la plataforma de investigación y formación especializada tenemos más de 11,000 seguidores frecuentes que participan activamente en las actividades y que se interesan por hacer otras actividades fuera de las actividades de conversatorios, de estas actividades en las que mostramos los videos de los niños y adolescentes que realizan, ¿no? Y tenemos el reto todavía, porque esto nosotros no lo hemos hecho, aunque las organizaciones artísticas sí lo han hecho por su cuenta, pero nosotros tenemos el reto todavía de coordinar con ellos para llevar a las redes sociales la denuncia pública y la concientización, la sensibilización a través del arte en sus diferentes expresiones, ¿no? Pero yo los invito a participar, a buscar en
Facebook es uno de los medios que más usamos en Bolivia. Entonces, en Facebook pueden buscar Comité Municipal de la Niña, Niño y Adolescente y verán los videos de los niños. Les invito a buscar el Teatro El Animal o Teatro Los Andes o La Linterna Cine Club para que vean todo el arte a través de las que los jóvenes y estas organizaciones artísticas abordan estas temáticas, algunas veces solas o algunas veces acompañadas de entidades de derechos como nosotros, ¿no? Silvana, você quer agora conversar um pouco com a... Tá desligado o seu microfone, Sil. Desculpa, gente. Obrigada, Tá. Lília, Dani. Thaí, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada de você ter compartilhado com a gente esse projeto. Que coisa mais linda, que encanto. Eu estou simplesmente encantada com o seu trabalho. E, assim, eu estava aqui pensando, vocês trabalham em várias frentes, né? E várias frentes na perspectiva do desenvolvimento da pessoa, e a partir da arte. E eu estou muito encantada com a questão da arte, e eu acho que isso tem me provocado nos últimos anos, porque eu não consigo ver outras perspectivas tão eficazes, tão eficientes quanto a arte. E quando você traz a questão da violência contra a mulher, a questão do feminicídio, a questão do trabalho infantil, são questões muito fortes, são questões muito nevrálgicas para o poder público. E vocês trazem isso a partir da arte, que também é uma coisa que incomoda o poder público. Nós temos no Brasil a retirada cada vez maior de direitos mínimos para os artistas. Então, nós temos grandes artistas que conseguem sobreviver, mas nós temos a grande massa artística brasileira que estão indo para os faróis, estão indo para os semáforos fazer a sua arte para sobreviver. Então, isso é muito complicado. Então, a gente entende, pelo menos aqui, a gente sabe que a maioria dos políticos não são muito afetos à arte, né? E nós tivemos, no ano passado, uma convidada que falou sobre o rato da política sempre rói o queijo da arte. Né? E o trabalho de vocês, a proposta do Realidades, que eu já achei o nome incrível, para falar sobre realidades e alterar as realidades necessárias, elas provocam duplamente o poder público. Então, eu queria que você falasse um pouco como que isso se dá essas provocações e como que essa devolutiva, a devolutiva do poder público em relação à proposta de vocês, como que tem sido? Então, essa é a minha curiosidade. Viu essa lindeza, viu essa lindeza de trabalho, apasionante. Muito obrigada. Muchas gracias. Bueno, creo que se da gracias a una planificación estratégica que realizamos, una visión que tenemos de un objetivo que queremos lograr y una planificación que va modificándose a manera de que se implementa, ¿no? Primero, nosotros hemos comenzado a trabajar reuniendo a todas las personas, entidades que trabajaban en derechos y, por ejemplo, hemos conformado el Observatorio de Derechos, que es una red que está conformada por ONGs, fundaciones, pero también por organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones de jóvenes, activistas, y también está conformada por entidades del Estado en las que queremos incidir. Entonces, hacemos una incidencia no solo de crítica y de exigibilidad, sino hacemos una incidencia de propuesta y apoyo técnico al Estado. Entonces,
si tenemos un horizonte claro, como por ejemplo, ¿no? En Sucre, a pesar de que el 36% son niños y adolescentes, no tenemos un plan municipal de niñez y adolescencia, que el código niño, niña, adolescente define que debería existir desde el 2014. Hay 7 años que las autoridades no han cumplido con esta obligación. Entonces, ¿qué hacemos? En coordinación con el gobierno municipal, le proponemos desarrollar estos procesos participativos de acción conjunta y definimos qué vamos a hacer para las diferentes etapas, ¿no? Para generar una política pública, primero necesitamos conocer la norma. Entonces definimos qué vamos a hacer para difundir la norma, para difundir las leyes. Nadie va a leer un libro entero de cientos de artículos de leyes, de atribuciones normativas, que es muy pesado, pero sí es mucho más fácil que vean pequeños videos o imágenes gráficas que permitan comprender esta información. Luego tenemos que abrir espacios de participación. ¿Cómo llegamos a pedir propuestas? De diferentes formas, ¿no? Ahora con los niños lo hicimos a través de videos. A veces vamos otros lo hacen a través de dibujos, otros a través de propuestas escritas o recogiendo esta información en entrevistas, ¿no? Pero entonces luego tenemos que sentarnos a hacer un proceso técnico, ¿no? Hemos recogido propuestas, entonces tenemos que redactarlas de forma más técnica. Luego presentamos a las autoridades y luego tenemos que convencer a las autoridades legislativas, que son las que aprobarán una ley, por ejemplo, de que eso es importante abordar y de que es importante aprobarlo, ¿no? Entonces, comunicamos, ¿no? Todos los momentos tienen momentos de amplia comunicación comunicamos a través, ya decía, del arte en sus diferentes expresiones o de pronunciamientos públicos o movilizaciones que luego son bombardeadas, digamos, a través de los medios de comunicación o con acciones específicas como una manifestación en las puertas de un tribunal que queremos que nos atienda. Entonces la autoridad se reúne con nosotros y podemos presentarle la propuesta y luego dando apoyo técnico también a las autoridades, ¿no? Presentándole a instituciones especialistas que pueden contribuir con el abordaje de esas problemáticas, ¿no? Entonces, es una acción muy proactiva que necesita comunicarse en todo momento y hemos visto que comunicarnos a través de pronunciamientos públicos no es tan factible, digamos, o tan fácil de que los otros escuchen que a través de otros medios, ¿no? Que pueden ser diversos y dependerá del momento y de la acción que estés incidiendo, pero con un horizonte claro, puedes tú luego pensar en las acciones, ¿no? Y en todo este proceso, la comunicación es importante, ¿no? Y la comunicación a través de diferentes formas para llegar a diferentes poblaciones, porque si las autoridades no responden a la propuesta, la, la, la comunidad se puede movilizar, se puede expresar, puede exigir. Y entonces, en todo ese camino cruzamos diferentes capacidades, capacidades técnicas, capacidades académicas, capacidades de comunicación y en este caso capacidades de organizaciones artísticas, culturales, ¿no? Professora, tá aí, temos outra pergunta aqui do pessoal do chat, da Loiuá. Oi, Loiuá, bem-vinda, nossa assistência constante aqui. Ela pergunta quais trabalhos vocês realizam com os povos indígenas bolivianos?
E eu gostaria também de só acrescentar essa pergunta, uma outra questão pequena também. Os artistas que trabalham com vocês nessa interlocução com as crianças, tudo, da onde eles são? Eles também fazem parte das mesmas comunidades? Eles são parte da associação? Como é que vocês conseguiram manter algum pagamento para eles ou alguma retribuição durante a pandemia? Que é um cenário bastante difícil para o pessoal da arte, né? Eh, Muchas gracias, un saludo cordial. Ah, em, a ver, nosotros en pueblos indígenas, como dije, trabajamos acompañando sus luchas, ¿no? Aquí en Chuquisaca, en el departamento en el que vivimos, trabajamos con 3 pueblos indígenas, que son Yampara Suyu, Caracara Suyu y el pueblo guaraní. Son 3 pueblos indígenas que tienen diferentes procesos de luchas, diferentes momentos de luchas por la reivindicación y el respeto de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo guaraní está en un proceso de desarrollo de autonomías, también tiene acciones de lucha contra los transgénicos. El pueblo Yamparasuyu está buscando en este momento su participación directa por usos y costumbres en los órganos legislativos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. El Caracarasuyu en este momento está, bueno, también en esta reivindicación y antes ha estado en procesos de reconocimiento de tierra y territorio, de participación directa. Entonces nosotros les acompañamos en este camino, ¿no? ¿Cómo? Hacemos investigaciones para visibilizar la estructura, la cultura, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Las hacemos con ellos en equipos mixtos de pueblos indígenas y equipos de entidades de derechos o académicas. Luego también trabajamos con ellos a través de acciones de defensa. Hoy, mientras hablamos, en la otra sala, en realidades, están autoridades de Yamparasuyu que presentarán una acción popular elaborada gracias a mujeres constitucionalistas que trabajan con nosotros, ¿no? de la Red de Mujeres Constitucionalistas de Latinoamérica, en este caso María Elena Tar, Patricia Cerrudo, Gabriela Sauma. Y nosotros apoyamos técnicamente a estos procesos y también a difundirlos, a la exigibilidad desde la red del Observatorio de Derechos, a la visibilización de estos procesos a través de conversatorios, al diálogo académico, abordando estos temas a través de cursos y otros, ¿no? Entonces, desarrollamos estas acciones de acompañamiento a las luchas que ellos desarrollan. No tenemos un objetivo concreto nosotros, sino la defensa de derechos de pueblos indígenas y el qué hacer específicamente lo vamos coordinando con ellos, ¿no? En el tema de transgénicos, por ejemplo, se ha hecho una acción popular también el tema de transgénicos. También hemos contactado con una periodista europea que ha hecho un documental sobre los transgénicos con la participación de estos pueblos indígenas y otros, ¿no? Acciones de ese tipo. La segunda pregunta era cómo coordinamos con los grupos artísticos. Decía que este es nuestro reto en pandemia, todavía no hemos coordinado con las organizaciones de artistas, no están vinculadas directamente a ONG Realidades, sino son organizaciones que están en el medio y que nosotros encontramos y que no necesariamente abordan el tema de derechos. Son artistas que hacen música o hacen pintura o hacen teatro, pero coordinamos con ellos y alguna vez hemos podido incluir en los proyectos recursos para poder o hacerles un pago por el servicio, digamos, de desarrollar una obra teatral y ponerla en escena, o a través de
recursos para transporte o alimentación, para movilizarse en estos temas, ¿no? Entonces, a veces hemos podido inscribir dentro de los proyectos que hacemos estos recursos para poder trabajar con ellos, ¿no? Pero en esta época de pandemia todavía no lo hemos hecho, ¿no? Este es un reto. Sin embargo, en Sucre se ha producido un fenómeno interesante que ha sido que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Culturas, ha promovido concursos para artistas para hacer prevención o diferentes acciones artísticas en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido compartir estas informaciones a través de redes sociales, amplificar un poco la acción, pero todavía no hemos trabajado en esta época de pandemia coordinando con los artistas. Este es un reto y también un compromiso, ¿no?, que tenemos para adelante. Professora Lilian, nós não temos mais perguntas aqui do pessoal, mas se quiser, não sei se querem mais fazer alguma pergunta, nós já vamos adiantado da hora também. Então, eu acho que eu já sim, estou encantada, estou mesmo feliz por poder abrir esse ano de 2021 com essa experiência tão rica que a Thay trouxe aqui para nós nessa tarde, e creio que foi uma ótima maneira da gente começar o ano com alguma esperança, pensando que é possível, sim, trabalhar na atividade de produzir políticas públicas mais justas e trazer, né, construções de direitos que sejam participativas, né, porque acho que esse é o objetivo, né, não é ninguém aqui oferecendo a política pronta e entendendo que ela é a melhor porque fomos nós que fizemos, mas sim fazendo conjunto, né, fazendo o coletivo, criando cidadania na base, né, que é muito importante nesses tempos de recuperar, né, o espaço democrático numa sociedade. Então, eu fiquei muito feliz por poder te ouvir, Thay, porque isso para nós é um desafio hoje no Brasil. Voltar à base, fazer tudo do começo e reorganizar essa sociedade civil, esse tecido social, essa cidadania mesmo participativa. Então, para mim, fica como uma esperança, mas também como um desafio, né? Eu vou deixar agora a Silvana falar um pouquinho, a Dani, depois você para fechar essa tarde maravilhosa que a gente teve aqui. Muito obrigada. Eu só quero agradecer também, Thay, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza, eu compactuo com a fala da professora Lilian. Eu acho que começar o ano de 2020 com essa carga de esperança que o seu projeto traz, nos ajuda a pensar que teremos um ano melhor e pensar que precisamos mesmo nos organizar. E a professora Lilian traz a questão das bases. É isso. A gente precisa voltar às bases. E a sua fala, a sua experiência, a ONG Realidades nos provocou essa necessidade de pensar e voltar às bases. Então, tá aí, foi muito produtivo a sua fala, foi muito produtivo a realidade da ONG ter nos provocado. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigadíssima. Thay, eu faço das palavras da professora Lilian e da professora Silvana as minhas. Eu agradeço muito você ter vindo aqui hoje. Eu acho que o que nós aprendemos no ano passado todo, nesse ciclo que nós estamos fazendo do Confrontarte, é que a arte salva. Ela salva em momentos que nós não estamos doentes fisicamente, como era o mundo talvez antes de 2020, mas ela salva principalmente quando o nosso corpo está doente e a nossa mente precisa de expansão, né? Para entender muita coisa que nos cerca. Então, eu acho que o projeto de vocês é muito especial, né? Eu acho que ele é a efetiva maneira da gente voltar para as bases, de modo que a gente mostre a empatia, a identidade e a possibilidade de construir um mundo em conjunto, né? Eu vejo cada vez mais a arte como a verdade da interação entre as pessoas, né?
por mais difícil que seja, mostrar que a arte é um bem essencial a todos, como comida, como bebida, né? Então, eu acho que projetos como os de vocês nos alimentam tanto quanto o meu almoço e o meu jantar de hoje, de todos os dias, né? Então, eu tenho certeza que faz toda a diferença na vida dessas pessoas na Bolívia e Oxalá possa fazer também em outros lugares, que a gente possa trazer projetos como esse para o Brasil e para tantos lugares na América Latina que tanto precisa. Muito obrigada. Eu passo a palavra aí para você para fazer os seus agradecimentos e falas finais, mas acho que a gente está encantado, como disse a professora, todos nós estamos encantados. O pessoal do chat, só elogios no chat. Então, muito obrigada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros realmente creemos que sin el arte no podríamos expresar ni visibilizar estas situaciones problemáticas que afectan a miles de personas, ¿no? Pero por otro lado, tienes mucha razón en lo que dices, en el sentido de que el arte sana, ¿no? El arte en esta época en Bolivia, las organizaciones artísticas autogestionadas se han volcado a las redes sociales y han permitido que tengamos muchos momentos de paz, ¿no? Esta pandemia nos ha traído mucho dolor, mucho estrés, pero en Bolivia hay varias organizaciones artísticas que han desarrollado diferentes espacios, desde talleres de danza, de música, hasta muestras de cines, de documentales, de teatros online, ¿no? Han pasado esta etapa también de acomodarse a esta nueva forma de vida y creo que es importante que entre todos sumemos, ¿no? O sea, para nosotros estas diversas formas de expresión nos han permitido recoger propuestas, pero también difundirlas, ¿no? Y en este sentido yo agradezco a los artistas por su sensibilidad y también por todo lo que nos dan, ¿no? Nos dan mucha alegría, nos dan mucha paz, pero también nos dan la posibilidad de expresar más allá de las palabras diferentes situaciones y abrir otras formas de comunicación también, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les agradezco a ustedes por el espacio y por poder compartir lo que hacemos, ¿no? Yo nunca había hecho una presentación de este trabajo que realizamos y ahora creo que podemos sistematizarlo mejor y para poder difundirlo también de mejor manera y este espacio nos abre este reto, pero también agradecerles por sumar, ¿no? Nosotros creemos que no podemos hacer nada solos y solas, entonces en este sentido creemos que es importante sumar y les agradecemos por sumar con realidades en este espacio también. Gracias. Aí nós agradecemos, nós estamos muito agradecidas mesmo, de verdade, pela sua fala e te estimulamos a continuar divulgando realmente o seu trabalho, que é belíssimo e que desperta também outras vontades de fazer o mesmo em outros lugares e de conhecer mais. Certamente a gente vai te incomodar outras vezes, perguntando um pouco mais, querendo aprofundar um pouco essa conversa. Silvana, eu te peço agora para você falar do nosso próximo encontro, que será daqui a 2 semanas, no dia 24 de março. Se você puder fazer aqui uma chamadinha, aqui uma publicidade, nós te agradecemos. Tá bom, Lilian. Então, nós vamos continuar fazendo os nossos encontros quinzenais,
né? E o nosso próximo encontro será dia 24, com a professora Georgia Mitrano. A professora Georgia é uma filósofa da Universidade Federal de Uberlândia, e ela vai trazer para nós uma fala sobre o tempo. Quando eu entrei em contato com ela e falei, Georgia, a gente está muito preocupado com a situação que a gente está vivendo, e com todas as questões voltadas e as discussões que podem ser suscitadas pelo tempo. E o que você acha? Ela já ficou assim, encantada e já começou a falar que já queria falar, e enfim, dia 24 teremos Georgia Mitrano para dividir com a gente aquele tanto de saberes. É uma mulher muito incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Todas as vezes que Georgia fala, ela também nos provoca e nos deixa bastante encantados com a fala dela, com a experiência dela, com a bagagem teórica dela. Enfim, então, a gente aguarda vocês dia 24, quarta-feira, às 17 horas, na continuidade do nosso projeto Confrontarte, segundo ano. Tá bom? Muito obrigada, Lilian, Dani, Thaí, todo mundo que está no chat, e até dia 24, então. Tá bom? Tchau, pessoal. Usem máscara. Obrigada. Não saiam de Isso. casa se for possível. Lavem as mãos, não aglomerem. A pandemia não acabou, pelo contrário. A gente vai superar isso junto, de mão dadas, com álcool gel, mas juntos. Tá bom? Isso. Fiquem bem. Tchau. Encerrado, pessoal. Tá aí. Muito obrigado.